grabar y largamos. Bueno, ¿se acuerdan que al principio habíamos hablado de cómo íbamos a estructurar la materia? La íbamos a dividir como en 4 grandes partes. La primera parte era de cómo podíamos ver la dimensión, las cifras significativas, los números en general y las unidades. La segunda parte íbamos a hablar todo de física. La tercera parte era química y biología. Y la cuarta parte es la parte de economía. Yo, ¿qué he pensado? Como la parte de economía de alguna manera la hemos visto en matemática financiera, ¿sí? Ahí hemos visto mucha matemática metida en la financiera, capaz que ya hasta el final veamos química y biología, ¿sí? Porque de biología hay un montón de bagaje de información también. Y a mí la que más me gusta es la química, claramente, pero como para mezclar química y biología son estos 4 simuladores del que les hablaba recién, ¿sí? Entonces, sin más, bueno, ¿han logrado ver el videíto? ¿Vos, Eduardo Benítez, de introducción? ¿Sí? Bien, la única que no vio el videíto fue Belén. ¿Le quieren contar de qué era el video? ¿Qué les pareció? ¿Qué no les pareció? Bueno, ahí la chica explicaba un poco, ¿no? De cómo la química nos hace entender, ¿no? Nuestra vida, todo lo que nos rodea, ¿no? La naturaleza, todo está compuesto por la química. Y a lo último había dicho en cómo la química utiliza la física y la matemática, y bueno, después la biología engloba, ¿no? Todo lo que sea la química, la física y la matemática. Bien, bien. Sí, y empieza con una foto un poco antigua, dice ella también, donde habla, se ve a los químicos generalmente como personas que hacen fórmulas químicas, y no se lo ve como relacionado con la naturaleza, por ejemplo, con el universo. Entonces Esta empieza es a la mostrar foto, ejemplos de Belén. imágenes de... Esa es, sí. Y habla de la biología y habla que aparece la interacción entre partículas. Y bueno, y todo eso. Bien. Es un poco cuenta que la química sí sería como, claramente el video ese lo ha hecho un químico, porque claramente habla como que la química es la madre de todas, ¿sí? Porque bueno, en realidad lo que hace, la química arranca estudiando el medio donde uno vive, las distintas transformaciones que hay, ¿sí? Y fusiona todo lo vivido, lo aprendido en miles de años. Por eso Sí, la tabla periódica. sí. Y a medida que pasa el tiempo, también se van descubriendo nuevas cosas y también se van cerrando otras partes que están en la nada, ¿sí? Claramente si Sí. logramos ver la tabla periódica, vamos a ver cómo ha ido evolucionando, eso es genial. Este último tiempo se descubrieron nuevos elementos en la tabla periódica. Es que ya es muy difícil, Sí. porque ya es como que, ya no es que está todo descubierto claramente, pero están como Sí. muy sistematizados y ya están todos metidos o sea, es difícil encontrar un compuesto nuevo, ¿sí? Claro. Que no sea similares a los Natural. que ya hay. No, similares a los que ya hay. Sí. Por ahí encuentran algo nuevo, hacen el estudio y tiene compuestos que ya están nombrados, ¿entendés? Ya tienen átomos Sí. que ya están identificados. Y ahí no vale. Utilizó dos palabras que escuché. Una es que trata de establecer modelos que describen, ¿no? Y la otra es trata de predecir también. Claro, la tabla Son las dos palabras periódica que escuché. es de eso. Pero bueno, ya cuando estudiemos la tabla vamos a ver eso. ¿Sí? Pues arranque. Primero que todo, lo más importante, ¿qué es un sistema material? ¿Sí? Para la química es muy importante definir qué es un sistema material. Es el algo que nosotros vamos a estudiar. Un sistema material puede ser un vaso con agua, un sistema material puede ser el líquido que está dentro de esta botella, un sistema material puede ser el agua que está acá dentro del termo. Yo decido, ¿sí? ¿El viento puede ser o no? Sí, pero vos, no es el viento, no es que vos estás definiendo es esta materia o no. Vos en un sistema tenés que delimitarlo, ¿sí? Delimitarlo para estudiar. Entonces, por ejemplo, un globo sí sería un sistema. ¿Por qué? Porque vos vas a estudiar el comportamiento del gas adentro del globo. O sea, tiene un límite, de alguna manera, tangible o intangible,
pero tiene un límite. Vos decís, bueno, voy a estudiar el aire que está dentro de un globo. ¿Sí? Puede ser líquido, puede ser sólido, puede ser gaseoso. No importa el sistema de agregación que tenga. ¿Sí? El sistema material es lo que yo separo o aíslo del todo que me rodea, es lo que yo separo para estudiar. ¿Sí? Entonces puede ser una taza de café, puede ser un vaso con agua, puede ser un Erlenmeyer con un líquido, ¿sí? Puede ser cualquier pedazo de universo que yo aísle para estudiarlo, ¿sí? Una parte del universo que se separa para estudiar. ¿Sí? ¿Qué vamos a estudiar ahí? Bueno, nada, me paso a otro tema. Después vamos a ver qué vamos a estudiar ahí. Ahora veamos los estados de agregación de la materia, ¿sí? Yo puedo encontrar sólido, líquido y vapor o gas, ¿sí? ¿Qué característica tiene cada uno de estos? Piensen en un sólido. ¿Qué característica tendrá un sólido? Antes que lean lo que dice acá. Sólido, un cubo de hielo. Rigidez. Rigidez, ¿qué más? ¿Tiene forma o no tiene forma? Tiene forma. Tiene forma. Forma definida. Tiene volumen también. Sí. ¿Un líquido tiene forma? No tiene forma. ¿Volumen? No tiene volumen. Sí tiene volumen. Ocupa un volumen determinado. Claro, ocupa. Tiene la forma del recipiente. Tiene la forma del recipiente que lo contiene. Bien, ¿y un gas? ¿Tiene forma? No. ¿Volumen? No tiene tampoco. Bien, ¿por qué? Porque... no sé. Piensa en el Porque gas. no ocupa un espacio físico. ¿Puede ser? No, se ocupa un espacio físico. Porque vos pensás que acá alrededor mío yo tengo un montón de gas, de aire. ¿Tiene presión? Sí, también. Tengo una columna desde la atmósfera hasta acá, arriba de mi cabeza. Sí. ¿Sí? ¿Densidad? Sí, tiene densidad. Y... Tiene todo, pero ¿qué es lo que pasa? El gas, las moléculas, están más separadas. ¿Sí? Entonces chocan dos moléculas, se separan, ¿hasta dónde? Hasta que choquen contra la pared y vuelva. Y esto va a chocar con el vidrio, va a volver, y otra molécula vendrá y chocará acá contra la cámara y rebotará. ¿Sí? Entonces, por eso no ocupan un volumen, o sea, ocupan todo el volumen que en el recipiente donde están. ¿Sí? Y esa interacción es la que genera la presión dentro de un recinto cerrado. ¿Sí? ¿Y las moléculas se degradan también? ¿Desaparecen? ¿Cómo se degradan, no? O sea, como en el tiempo, supongamos. El No. gas ya no va a ser el mismo. No, bueno, pará. ¿No? No se degrada, la molécula sigue siendo la molécula de O2. Sí. ¿Sí? No se degrada la molécula. Que se expanda, que vaya hasta allá, que vaya hasta más allá, le va a bajar la energía en todo caso, pero eso no va a desaparecer. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Esas son cosas que tienen que quedar como en el subconsciente, ¿sí? Como en el sentido común. Ahora sí leamos lo que dice. Los sólidos, ¿sí? Poseen forma y volumen definidos y constantes, es decir, que no se pueden comprimir. ¿Sí? Un sólido, yo por más que trate de comprimir, no lo puedo comprimir. ¿Por qué? Porque es sólido. Tiene una rigidez de la que hablaba Hernán. ¿Sí? Las fuerzas de atracción entre las moléculas son mayores que las fuerzas de repulsión. Por eso, inclusive vamos a hacer un dibujito, la fuerza, ¿sí? Vamos que esta sea una molécula, esta sea otra. ¡Ay! Esta sea otra, ¿sí? Las moléculas tienen una distancia, ¿sí? Están como en una retícula, ¿sí? De alguna manera que esas distancias no se pueden romper ni alargar ni nada, siempre van a ser esas distancias, ¿sí? Entonces por eso es un sólido. Esa unión entre moléculas es algo rígido, ¿sí? Salvo que lo rompa claramente. ¿Ah? Vamos al líquido, ocupan un volumen determinado, pero toman la forma del recipiente que los contiene. ¿Sí? Son prácticamente incompresibles, igual que los sólidos. Porque el líquido yo intento, hola Guillermo, presionarlo, pero sigue siendo líquido. No puedo comprimirlo.
más. ¿Sí? ¿Belén se me fue? No, sí está. No, no, no. Bien. Creo que voy a acomodar acá porque ya no los veo, entonces lo hago chiquitito, te los paso para arriba. Bien. Las fuerzas de atracción entre las moléculas son similares a las fuerzas de repulsión, o sea, son más elásticos, ¿sí? Esto que yo les decía recién del sólido, esto que es algo rígido, que no se modifica, en los líquidos es lo mismo, pero esta unión es elástica, o sea, se puede alargar, se puede achicar, es móvil, es más maleable de alguna manera, ¿sí? Moldeable. Sí. Y por último está el gaseoso, ¿sí? Que no tiene forma, no tienen volúmenes definidos, adoptan la forma y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Son fácilmente compresibles, ¿sí? Y las fuerzas de atracción entre las moléculas son menores que las fuerzas de repulsión. Por eso chocan y se van hasta que vuelven a chocar con otra parte, con otra superficie y vuelven, ¿sí? Por eso el gas es gas, el líquido es líquido y el sólido es sólido. Perdón, era muy tonto. Bien. ¿Galás o no galás? Bueno, entre estos tres estados, ¿sí? Yo voy a poder pasar de un estado a otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en el agua, ¿sí? Por eso he puesto el cubito de hielo y la pava y el vaso con agua. El agua líquida, la empiezo a calentar, caliento, se Es vaporiza. como el sistema de la lluvia, ¿no? Claro, Por eso perfecto, esto lo podemos después lo vamos a traer a esto cuando veamos en biología, si es que llegamos a ver, me encantaría verlo, el circuito del agua, ¿sí? Es el circuito del agua. Circuito del agua. Entonces, si yo caliento este líquido, ¿qué pasa? Empiezo a levantar la temperatura, levanto la temperatura, me falta poner un gráfico, me acabo de dar cuenta, caramba. Me enfermo. Y esa parte dice licuefacción, también se llama condensación, ¿no? No. Sí. No. La condensación, no es esa la Es de gas líquido. No, porque... ¿No era sólido? No. Paren un poco, que ahí entra otro concepto. Cuando vos decís condensación, estás pasando de vapor a líquido, ¿sí? Y nosotros acá tenemos gaseoso. Ah, cierto. ¿Sí? Bueno. Ah, mira qué pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Ay, Dios, estoy dibujando muy malísimo. Ahí está. Ahí voy de vuelta. Bueno, vamos no a está hacer... bien el pulso hoy, profe. ¿Qué pasó? No sé qué me está pasando. Supongamos una petaca. Este es un gráfico de temperatura. Mucha cerveza, profe, que usted prepara ahí. Continuo va, hace mucho, ¿cómo se dice? Que hace cata. Energía. Miren, voy a hacer de cuenta que no escucho lo que están diciendo. Bueno, este es un sistema triple, ¿sí? En donde yo, fíjense, a medida que yo voy aumentando la temperatura, ¿sí? Bueno, no es este gráfico que quiero hacer, no me importa, no me hace gráfico. A medida que yo voy aumentando la temperatura, va a ir subiendo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. ¿Qué va a pasar a los 100 grados? Piensen en el agua. Afuera. El A los punto 100 de evolución. grados, bien, a los 100 grados es la temperatura de ebullición del agua. ¿Qué quiere decir que sea la temperatura de ebullición? Que a los 100 grados se va a clavar la temperatura y hasta que no pase la última gota de agua a la fase vapor, va a seguir estando a 100 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la energía que toma la utiliza justamente para cambiar de fase, no para levantar su temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy del líquido, del estado líquido al estado gaseoso, lo hago a temperatura constante, ¿sí? Y esa temperatura constante se llama, para ir metiendo información, temperatura de ebullición, ¿sí? Para el agua es 100 grados centígrados, ¿sí? Y eso se va a llamar vaporización, ¿sí? Vaporización. Y estaba bueno el gráfico, la clase que viene lo voy a traer, ese gráfico que quería traerles, porque llega un momento en donde yo paso del líquido a vapor y de vapor a gas, ¿sí? O sea, no es lo mismo de ir de líquido a vapor que de líquido a gas. Tiene que estar mayor temperatura, mayor presión, mayor todo, ¿sí? Entonces, de líquido a Pero
se llamaría lo mismo, profe, vaporización, esa traslación. Vaporización, sí. Se llama. Para los dos, tanto para gas o como para. Sí, para vapor. Para vapor. Sí. Vaporización. Después, si estoy en el gas, pensemos en el gas, ya estoy en el agua, todo soy una nube de vapor. ¿Cómo hago para pasar de ahí a sólido? Chachán, chachán. No importa, no importa. Ahora no es importante eso porque todavía no lo enseñé. Pero bueno, tengo una manera de pasar de un estado nebuloso de vapor a un sólido. Que cristalice, ¡pum! Que se haga un sólido. ¿Sí? Mucha energía. Mucha energía. Sale energía. Sí. Y ese paso se llama sublimación. Y después del sólido al líquido se llama fusión. Y de líquido a sólido, solidificación. Y de gaseoso a líquido, licuefacción. Sí, che, ahora ya me está gustando más la condensación. Bueno, lo voy a adoptar como condensación también. Te la voy a dar por buena. ¿A quién era? Eduardo Gamboa. ¿Sí? Bueno, pero la cosa es que siempre, por más que yo cambie, lo que tiene que quedar claro de esto es que por más que yo cambie de un estado a otro, siempre va a ser la misma sustancia. ¿Se dan cuenta? No va a cambiar, no va a dejar de ser agua si yo la hiervo y la paso al estado vapor. Y no va a dejar de ser agua si la meto en el congelador. Cambiarán sus propiedades, pero no va a dejar de ser agua. ¿Sí? Eso es muy importante. Este cuadrito me ha encantado, estaba buscando otra cosa y me ha encantado porque es como un resumen de todo esto, ¿sí? El sólido tiene su propia forma, tiene un volumen y tiene masa. El líquido toma la forma de su contenedor, tiene volumen y tiene masa. Y en las nubes o el estado gaseoso no tiene forma propia, no tiene volumen, pero sí tiene masa. Ejemplos de sólido: piedra, guitarra, mesa, lápiz, lata, cubo de hielo. Gaseoso: las nubes, el vapor que sale de la pava, el viento, el globo de aire, el aire, ¿sí? Y líquido: agua, leche, cualquier cosa que esté en estado líquido, ¿sí? Me encantó como resumen eso. Bien. Propiedades. Yo, para caracterizar este sistema material que voy a aislar o voy a separar de alguna manera para su estudio, ¿sí? Tengo que ver de qué manera lo voy a caracterizar, ¿sí? Y para poder caracterizarlo tengo que empezar a diferenciar, por ejemplo, qué tipo de propiedades tiene, ¿sí? Tenemos dos tipos de propiedades: las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿sí? Yo, para medir, ¿qué será una propiedad física? ¿Cambia la forma? No. ¿Depende de la forma? No, no depende de la forma. ¿La longitud será una propiedad física? Sí. Sí. ¿Eh? ¿Sí? La longitud, sí. el peso. Yes. El peso. El peso. También. Bien. Bueno, las propiedades físicas son aquellas propiedades que cuando yo las mido, no modifico la masa. ¿Sí? Si yo peso esto, no modifico su masa, sigue teniendo lo mismo. ¿Sí? Si yo lo mido, agarro una regla y mido, tampoco modifico su masa, no estoy cambiando el objeto. ¿Sí? En general, las propiedades físicas son aquellas que al medirlas no modifico la masa. ¿Sí? No hay transformación química. No hay transformación química. Entonces pensemos en una propiedad química. Un calor de reacción, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo hago una reacción química, un calor de reacción, al medirlo, o para medir cuánta energía, no sé, vamos a inventar una, cuánta energía libera esto, o le hace falta para formar el agua, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánta energía le hace falta a esto para que funcione? Yo sí o sí tengo que modificar y hacer una reacción química. Yo mezclo esto más esto y ya no tengo más esto más esto. Ahora tengo agua. ¿Sí? El color es una propiedad química. El color es una propiedad física, no química. Física.
Yo no altero nada para ver. Yo digo, no sé, esto es amarillo, ¿sí? Esta cosa que tiene purpurina amarilla, artesanía de la cuarentena, es amarillo. No modifique nada para medir, ¿sí? Quemar plástico, entonces, químico. Quemar una reacción de una combustión es algo químico, ¿sí? Ah, Si yo quiero, pero yo tengo que medir alguna propiedad. Por eso yo digo, el calor de reacción, la energía que necesito darle a algo para que se forme, ¿sí? Sí o sí tiene que reaccionar, ¿sí? Si yo quiero medir el calor de formación del agua, sí o sí tiene que formarse agua, ¿sí? Entonces, para yo poder... Estoy confundiendo algún concepto porque se me viene a la cabeza como que la siguiente ley, las propiedades o no, ahora ya no estoy seguro si fueron las propiedades, las físicas, unas dependen de la cantidad de materia y las otras no dependen de la cantidad de Estas son las materia. otras. Esa es otra clasificación. Otra clasificación. Ah, ¿sí? ok. Y esa es otra clasificación. ¿sí? Ok, ok. Las físicas las podemos clasificar en propiedades extensivas o propiedades intensivas. ¿sí? Ok. Entonces, Me callo nomás, pero seguí, profe. las propiedades extensivas son aquellas que se extienden a medida que yo tomo más masa. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el volumen que tiene esta botella. Ahora tiene, 10 centímetros cúbicos. Estoy inventando, no sé ni cuánto tiene. ¿sí? Entonces, el volumen, por ejemplo, es extensivo, porque si yo le pongo más agua a la botella, voy a medir más volumen. ¿sí? Si yo aumento la masa, mido mayor propiedad. ¿sí? Entonces, el volumen, la longitud, el área, todas esas, el peso, van a ser extensivas. ¿Por qué? Porque si yo la quiero medir, va a depender directamente de la cantidad de materia que tenga para medirla. Sí. Quizás está al revés en el dibujito, profe, en el Power. Ah, sí, mira vos, tenés razón. Sí. Yo sé, digamos, las extensivas se extienden con la cantidad de materia, digamos, esa es mi regla mnemotécnica para acordarme. Sí, está al revés. Está al revés puesto. Y las intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedad? ¿Cómo qué sería, profe? Yo quiero que vos me digas, pensá, caramba. Y ahora sí voy a meter el ejemplo del color. El color no depende de la cantidad de materia. El color no de... algunas veces sí. Algunas veces sí. Si lo Algunas mezclas, veces sí. Por ejemplo, si vos pones... sí depende de la cantidad de materia. Eso dijiste, ¿no? Que no depende de la cantidad de materia. No depende. Y bueno, pero yo, por ejemplo, pienso en un reactivo. Sí, no sé. Bueno, sí, no sé. Sí, depende. No sé. Porque pienso, estoy haciendo un análisis de colorimetría, ¿sí? Una titulación colorimétrica. Que es nada, voy agregando un indicador, cuando vire de color, corto. Sí, bueno, me dio una propiedad ahí. Y bueno, pero ese color, si yo le sigo agregando, va a ser más intenso, pero no depende de la cantidad de materia. Bueno, no sé. Investiguen eso para el caso que viene, es divino. Dale. ¿Ah? Entonces, Perfecto. propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Área, volumen, peso. Y propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Ahora quiero que piensen. ¿Qué propiedad no depende de la cantidad de materia? No me importa si tengo 1 kilo, 3 kilos, 20.000 litros o medio mililitro. ¿Sí? densidad, color. No. Densidad, sí, pero explícame por qué. Densidad sí es una propiedad intensiva. ¿Pero por Porque qué? sin importar qué peso yo utilice del material y diga por el volumen de ese material, siempre se me va a dar una constante, Sí, el cociente. O sea, la densidad no es función de la masa, es función de la temperatura. Porque, digamos, la densidad, si se acuerdan, igual la vamos a volver a ver,
es masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, Sí. la masa que yo tome, si aumenta la cantidad de masa no importa, porque el volumen también va a variar en concordancia con eso. En realidad, el volumen es función de la temperatura, ¿sí? Entonces, la densidad se vuelve independiente de la masa y empieza a depender de la temperatura. Por eso, Y entendí por qué hay densidades específicas con respecto a la temperatura. claro, la densidad depende de la temperatura, está tabulada en función de la temperatura. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, propiedad intensiva, densidad es 1, pero después, por ejemplo, ¿a qué temperatura hierve esta cantidad de agua o toda el agua del río que cruza por acá? ¿A qué temperatura hierve el agua? Sí, a la misma. A 100 No grados. depende de la cantidad. No depende de la cantidad de masa. Me va a Claro. llevará más tiempo, menos tiempo, pero a 100 grados va a ser el hervor, ¿sí? O el cambio de fase, si lo quieren ver. Sí. 100 grados se va a producir. Entonces, temperatura de ebullición, de congelamiento, punto de rocío y otras propiedades coligativas más son propiedades intensivas, ¿sí? Que caracterizan La vaporización. ¿Eh? Vaporización. Vaporización es un cambio de estado nada más, no es una propiedad. ¿Sí? Bueno, vayan anotando lo que quiero que investiguen para la clase que viene. Quiero que traigan al menos 10 propiedades físicas y 10 propiedades químicas. Y cómo se, bueno, 10 no, 5 y 5 y cómo se miden. Y al menos 5 extensivas y 5 intensivas. ¿Sí? 5 de cada una. 5 de cada. ¿Sí? Bien. Clasificación. ¿Cómo era? 5 propiedades físicas y 5 químicas. ¿Y después? 5 extensivas y 5 intensivas. Ya te dije uno, te dije todo. Ya te dije todo, me podés decir ya todo si querés. Pero escrita me gustaría más. Bueno, en base a esto yo voy a clasificar los sistemas. ¿Sí? Una primera clasificación va a ser pensando en las propiedades intensivas. ¿Sí? Yo puedo clasificar los sistemas en homogéneos cuando al medir las propiedades intensivas en cualquiera de sus puntos, mido la misma propiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no lo escribí porque quería que ustedes lo tomen nota. Si yo tomo esta porción de leche y le mido una propiedad intensiva, la densidad, y mido esta porción y mido la densidad, ¿cómo son esas dos densidades? Son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me pare en el punto donde me pare es leche. ¿Sí? Vamos a este metal. Me paro en esta porción y le mido, no sé, el punto de fusión. Cualquiera. ¿Sí? Me da un número. Me paro acá, mide el mismo punto de fusión. Me paro donde me paro, tengo la misma propiedad intensiva. ¿Sí? Lo mismo con la sal, lo mismo con el agua. Me pare donde me pare, tengo la misma densidad. ¿Sí? Entonces, los sistemas en donde las propiedades intensivas permanecen constantes son sistemas homogéneos. ¿Sí? O, lo que es lo mismo, si tengo una sola fase, acá tengo una sola fase, acá tengo una sola fase, acá tengo una sola fase y acá tengo una sola fase. Si tengo una sola fase, es un sistema homogéneo. ¿Sí? Vamos ahora a la derecha del gráfico. ¿Qué tenemos a la derecha? Tenemos, si me paro acá, mido la temperatura de ebullición, me da 300 grados. Me paro acá, mido la temperatura de ebullición, me da 100. ¿Cómo han cambiado las propiedades intensivas? ¿Sí? Por lo tanto, es un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque al medir las propiedades intensivas, varían de punto a punto. ¿Sí? Y además, tengo dos fases. Tengo una fase arriba y una fase abajo. ¿Sí? Hay una Profe, cosa... supongamos que tengamos agua con sal o agua con azúcar. ¿Sí? ¿Es homogéneo? Y depende. ¿Depende de qué? Por ejemplo, agua con azúcar. Ajá. Agua dulce. Bueno, pensá lo que yo te pregunto. La ebullición
Claro, cuando Vos diluimos. agregás una cucharada de azúcar y lo mezclás. Se disuelve Sí. completamente. Pero si vos agregás media taza de azúcar y le agregás un chorrito de agua, ¿sí? Ah, No se disuelve. Entonces claro. va a depender de la saturación que vos tengas en el medio. ¿Sí? Hay algo que ya vamos a ver. Ves que vos empezás a preguntar y se empieza a hacer una bola y va saltando a otra cosa. Pero la saturación, ¿sí? Es, vos agregás una cucharada de azúcar, mezclas, se disuelve. 2 cucharadas, mezclas, se disuelve. 3 cucharadas, mezclas, se disuelve. Agregás un granito más y se precipita todo. ¿Por qué? Porque alcanzaste el punto de saturación, que es esto de disolverse. ¿Qué cantidad se disuelve como máximo en un solvente? ¿Sí? Vamos a este ejemplo del pececito en la pecera, es muy bueno. Es muy bueno. Mido acá la densidad pez. Mido acá, densidad agua. Mido acá, densidad planta. Mido acá, densidad piedra. Es heterogéneo hasta el demonio. Tengo 1000 fases. Tengo una fase, 2, 3, 4 fases. ¿Sí? ¿Cuántos componentes? Infinitos. ¿Sí? En este sistema de aceite-agua, ¿cuántas fases tengo? 2. Una, 2. ¿Cuántos componentes? Aceite y agua. ¿Sí? Vamos acá a un vaso con hielo con agua. ¿Cuántos componentes tengo? 2. 1. Uno, es agua. Con el agua, sí. Es agua. Ahora Es calé. agua, cambió de fase nada más. Sí. ¿Cuántas fases tengo? 2. 2. Mido una propiedad acá. Densidad, temperatura de ebullición, 100. Mido la densidad acá, 100. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer la conjunción de las dos cosas. Propiedades intensivas que varíen o fases. ¿Sí? Porque esto que está acá, tengo un solo componente, pero tengo dos fases, entonces es heterogéneo. ¿Sí? Y la piedrita esta que está acá, mido, esto está mal, esto tiene que ir acá. ¿Sí? Es un sistema homogéneo. ¿Tá? Porque es una piedra de composición uniforme. ¿Tá? Bueno. Quiero ver si he preparado algo más. Bien, sí. Me queda 1 minuto 33, en 1 minuto 33 no hablo ni de esto, voy a hablar como media hora. Así que nos desconectemos y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Sí, Bueno, listo. Nos vemos en 5. dale.